Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. De nueva cuenta les saluda su servidor Alejandro Alcalá y es un honor para mí darles la más cordial bienvenida a este webinar con el tema ABC de la nómina, segunda parte, enfocado a la parte de las percepciones. Bueno, pues si recordarán, en meses pasados tuvimos ya una primera sesión con este tema. Vimos la importancia de hablarles más a detalle, dividir el tema en tres sesiones para poder enfocar y abundar en cálculos que son de suma importancia y las repercusiones que podría tener al realizar un cálculo de forma errónea. Hoy nos enfocaremos principalmente, como ya lo comenté, a las percepciones y les recuerdo que pueden escribir sus preguntas en el chat a lo largo de la charla y al final abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Bueno, sin más preámbulo, me gustaría presentar a la licenciada Gema Arrizón. Ella es mexicana, es contadora pública por la Universidad de Guadalajara, cuenta con una maestría en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos y forma parte de DLC Corporativo desde el año 2013. Y pues en estos momentos me gustaría ceder la palabra a la licenciada Gema Rizón para que nos platique y abunde un poquito más del tema. Muchas gracias y les recuerdo que nuestras demás sesiones que hemos tenido de webinar las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Se las pondré el canal aquí en el chat para que si no pudieron conectarse o no la pudieron ver, pues pueden ver lo que es en nuestro canal de YouTube. Gracias. Adelante, Gema. Gracias, Alex, y buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar que, como bien ya les comentó mi compañero Alejandro, viene a ser una secuela de un webinar anterior donde habíamos dado a manera muy general cómo se integraba una nómina o un cálculo. Entonces, derivado de algunos comentarios que recibimos, pues nos hacían una petición de que abundáramos un poquito más, fuéramos un poquito más detallados en el contenido del webinar anterior, y es por eso que decidimos hacer una división con la finalidad de abundar. No es un taller, vuelvo a reiterar, no se trata de dar un taller y ser muy técnicos, es simplemente abundar un poquito más en los detalles, precisamente en esta ocasión en lo que corresponde a percepciones, todo lo que es percepciones dentro de una nómina, para que tengan herramientas y puedan evaluar si dentro de sus empresas se está cumpliendo con un cálculo correcto de ellas. Y bueno, pues ya entrando en materia, todas las percepciones que reciben los trabajadores las encontramos reguladas en tres leyes principalmente, las cuales son: la primera es la Ley Federal del Trabajo, la segunda es la ley del ICR, que es la que nos marca si estas percepciones causan impuestos o no, por ejemplo, y la ley del IMSS, que también nos da la pauta para saber cómo reportarle estas percepciones al Seguro Social para efectos de integración de un salario de cotización. Bueno, este es un dato muy general. Sabrán que en nuestro país actualmente, en este año 2021, tenemos dos salarios mínimos. El primero, que es prácticamente todo el país, está en 141.70, y la zona norte fronteriza está en 213.39. Estos son indicadores, si bien marcan, como su nombre lo dice, lo mínimo que un trabajador debe ganar por día, de acuerdo a la zona donde se desempeñe, también nos sirve como referencia para otro tipo de cálculos que un poquito más adelante los veremos. Y bueno, ¿qué son las percepciones en general? Las percepciones son todas las cantidades que el patrón le paga a los trabajadores por su trabajo o por su calidad de trabajador. Esto lo vamos a abundar un poquito más para saber precisamente qué es esto de que se le otorgan al trabajador por su calidad de trabajador y no por su trabajo. También nos dice que las cuales deben corresponder con el contrato individual de trabajo o con el contrato colectivo. ¿A qué me refiero? Que cuando un trabajador inicia una relación laboral con un patrón, pues mínimo debe haber un contrato de trabajo, ya sea
indeterminado, ya sea a prueba o de capacitación o indeterminado. En este contrato se deben de estipular todas esas prestaciones a las que el trabajador tendrá derecho. Si no existiera el contrato, que ya estaríamos violando la ley federal, bueno, la guía debería de ser la propia Ley Federal del Trabajo, que es la que nos marca como patrones todo lo que estamos obligados a entregarle al trabajador por su trabajo. Algunas de las percepciones, y no quiero decir que sean todas porque hay infinidad de tipos de percepciones, pero las más comunes que encontramos son, por ejemplo, el sueldo, que pues obviamente es la cantidad pactada por cada día de trabajo al que asisten los trabajadores. El aguinaldo, que también es una prestación contenida en la Ley Federal del Trabajo y nos indica que mínimo a los trabajadores por cada año de servicio hay que otorgarles antes del 20 de diciembre una remuneración que equivalga por lo menos a 15 días de salario, conocida como aguinaldo. También los bonos de productividad. Estos son voluntarios y cada empresa tendrá sus propias políticas para otorgarlos. Las horas extras, que estas también están englobadas en la Ley Federal del Trabajo y consisten prácticamente en remunerarle al trabajador todo ese tiempo extraordinario o ese tiempo que él labora fuera de su jornada ordinaria o su jornada normal. Cabe señalar que estas horas extras, pues la misma ley nos marca un tope, es decir, los trabajadores no podrán exceder de 9 semanas a la semana de jornada extraordinaria. Sin embargo, es lo que se pagan al doble, y sin embargo, si por cuestiones de la empresa o de la carga operativa se extendiera a mayor de 9 horas esta jornada extraordinaria, bueno, ya caemos en un tema que se llama horas extras triples. Se le tiene que pagar al trabajador de triple cada hora y veremos más adelante qué efecto tiene en cuanto a los impuestos. Otra percepción es la prima de antigüedad. Esta se otorga solamente al término de la relación laboral y podrá ser o no obligatoria dependiendo de la antigüedad que haya acumulado el trabajador y de la razón por la cual esté terminándose la relación laboral. Es decir, si corresponde a una separación voluntaria, cuando el trabajador se retira voluntariamente a razón de una renuncia, o si se trata de un despido. Tenemos también premios de puntualidad o asistencia. Esta es una prestación que algunas empresas otorgan y es una remuneración adicional condicionado a que los trabajadores asistan todos los días que les corresponde o incluso que lleguen todos los días temprano. Entonces, cada empresa, si otorgara estas percepciones o prestaciones, tendrán que estipular dentro de sus contratos o dentro de sus reglamentos las condiciones para que los trabajadores se hagan acreedores a estos premios. Tenemos también, por ejemplo, la prima dominical, que esta también está estipulada en la Ley Federal del Trabajo y consiste en otorgarles a los trabajadores que prestan su servicio en los días domingo un 25% adicional a su salario. ¿Por qué? Porque hay empresas que a lo mejor no son administrativas y por su operación pues los obliga a prestar servicios en domingo, lo cual no está prohibido en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, sí existe esta obligación de que aquellos trabajadores que asistan a laborar en domingo pues tendrán derecho a esta percepción adicional del 25%. Y otra de las percepciones que tengo aquí listada, por último, es la prima vacacional. ¿Esta en qué consiste? Bueno, es una obligación que también tienen los patrones para otorgarles a sus trabajadores un 25% adicional sobre su periodo vacacional. ¿Exactamente a qué me refiero? Bueno, sabrán la mayoría de ustedes que los trabajadores con el transcurso del tiempo van haciendo acreedores a un periodo vacacional y este va en función a la antigüedad que cada uno lleve dentro de la empresa. Por ejemplo, un trabajador que acaba de cumplir un año, bueno, tiene derecho
a 6 días de vacaciones, y me refiero a disfrutarlas, no a pagarlas o a que se las paguen, sino que tiene derecho a disfrutar 6 días de vacaciones y adicionalmente tiene el derecho a que se le pague un 25% adicional de su salario de esos 6 días como prima vacacional. Tenemos otras percepciones que las conocemos como previsión social. Y la definición de previsión social la encontramos en la ley del ICR en el artículo 7, donde nos menciona que son erogaciones efectuadas que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como otorgar beneficios a favor de los trabajadores o en su caso a los socios de miembros de sociedades cooperativas, tendientes a la superación física, social, económica o cultural que les permitan mejorar la calidad de vida o la de su familia. Entonces, estos son los conceptos a los que yo me refería en un inicio, que se le otorgan a los trabajadores no por su calidad, no por su trabajo, sino por su calidad de trabajador. Exactamente a qué me refiero. Por ejemplo, un trabajador que asiste a laborar toda su semana, pues ya tiene derecho a recibir un sueldo por esos días que asistió. Sin embargo, si la empresa en la que labora tiene estas prestaciones de previsión social, también se hace acreedor a ellas e independientemente si haya asistido o no. Por ejemplo, una prestación de previsión social puede ser vales de despensa. Si los vales de despensa se le otorgan a los trabajadores sin condicionarlos a su trabajo, es decir, tú asististe o no asististe, te ganas tus vales de despensa, estamos hablando de una previsión social. Cuando el otorgamiento de la prestación se condiciona a que hayas asistido, entonces ya pierde ese carácter de previsión social y ya se considera una percepción por su trabajo. Así como este ejemplo de los vales de despensa, aquí a continuación les enlisto algunos de los conceptos más comunes por previsión social. Como les decía, el vale de despensa, hay empresas que otorgan ayuda para renta, por ejemplo, ayuda para transporte, un fondo de ahorro, becas educacionales, ya sea para el propio trabajador o para sus hijos, vales de gasolina, seguros de gastos médicos, ayudas para lentes, y en fin, así como estos puede haber también un ilimitado número de conceptos de previsión social que los otorga cada empresa de acuerdo a sus propias políticas y a su plan de previsión social. Es muy importante que todas estas prestaciones adicionales que otorgan las empresas deban estar plasmadas dentro de un documento que se conoce como plan de previsión social, donde se estipulan las reglas. Es decir, por ejemplo, el vale de despensa, ahí tendrá que quedar asentado bajo qué condiciones se le va a entregar la percepción a los trabajadores. Perdón. O por ejemplo, la ayuda de renta, también ahí debe de estipularse en qué monto se va a otorgar, a qué trabajadores, los que vivan de ciertas zonas o probablemente los de ciertos puestos hacia arriba o hacia abajo, no sé, no hay una regla general. Cada empresa irá definiendo sus propias políticas para la otorgación, pero sí es importante que las manifiesten dentro de un plan de previsión social. Ahora bien, como ya hemos mencionado, pues todas estas percepciones las podemos clasificar como obligatorias, que son las que se encuentran dentro de la Ley Federal del Trabajo, y repito, puede ser el aguinaldo, la prima vacacional, la prima dominical, el tiempo extra. Todos estos conceptos no es a voluntad del patrón, sino que es una obligación establecida en ley. Existe también la previsión social, que esta sí les comentaba que son voluntarias. Cada empresa podrá otorgar sus propias prestaciones de previsión social y los ejemplos, como ya se los mencioné, pueden ser los vales de despensa,
el fondo de ahorro, transporte, becas, etc. Existen otros conceptos que no son meramente previsión social, como un premio de puntualidad y asistencia, y estos, como les comentaba, como están condicionados a que el trabajador asista, a que el trabajador labore, por eso pierden el carácter de previsión social, pero no dejan de ser una percepción adicional para los trabajadores. Y por último, tenemos las prestaciones que se otorgan al terminar la relación laboral, y estas también las encontramos en la Ley Federal del Trabajo. Las más comunes pues son las indemnizaciones, cuando se tratara de algún despido injustificado, o la prima de antigüedad, que como les mencioné, dependiendo de la antigüedad y de la circunstancia por la cual se esté terminando la relación laboral, pues ya el trabajador tendrá derecho o no a recibirla. Otra clasificación de las percepciones es que pueden ser gravadas o exentas para efectos de ICR. ¿Y a qué me refiero con gravadas o exentas? Gravadas quiere decir que esas percepciones le causan impuesto a los trabajadores, y exentas quiere decir que son libres del pago del impuesto. Todo esto lo encontramos dentro del artículo 93 de la ley del ICR, y en un momentito les voy a dar una breve reseña sobre los principales conceptos y si están grabados o no para estos efectos. También las percepciones las tenemos que identificar o clasificar como integrantes o no del salario base de cotización. Esto es para efectos del seguro social. Y también un poquito más adelante vamos a ver qué es lo que sí debemos de considerar para el pago de las cuotas en el IMSS y qué es lo que no. Esto lo encontramos en el artículo 27 de la Ley del Seguro Social. Ok, como percepciones grabadas 100% para ICR, y me refiero a las que sí le causan impuestos a los trabajadores, pues es el salario, que ya vimos que es la contraprestación por el servicio que prestan los trabajadores, las horas extras que exceden el límite. Yo les mencionaba que la ley federal establece que un trabajador no puede trabajar más de 9 horas extras en una semana. Sin embargo, si fuera el caso y las excediera el trabajador, bueno, todas estas horas ya le van a causar un impuesto al 100% sobre estos importes. Las vacaciones también causan impuesto, y me refiero a las vacaciones disfrutadas o pagadas. Sabemos que una vacación no la puede pagar el patrón solamente a menos que sea el término de la relación laboral. Es decir, el trabajador a lo que tiene derecho es a disfrutarlas mientras dura la relación laboral. Solamente en el caso de que se vaya a terminar la relación de trabajo, bueno, en ese momento sí será necesario revisar si el trabajador traía días de vacaciones pendientes de disfrutar, y solo en ese momento se les puede hacer el pago a cambio de ellas. Otra percepción que también grava al 100% para impuesto, y me refiero al ICR, son las comisiones, las compensaciones o las gratificaciones o bonos. Estas últimas tres que menciono aquí, bueno, son percepciones que pagan las empresas de manera voluntaria o opcional, de acuerdo con sus planes de productividad, y estos van grabados al 100% para ICR. Ahora les voy a mencionar algunas percepciones que van exentas de ICR. Y exentas, repito, me refiero a esos conceptos que reciben los trabajadores, pero que no les causan impuesto. Por ejemplo, el tiempo extra de los trabajadores que reciben un salario mínimo. Todos los trabajadores que su salario corresponde al salario mínimo, pues todo su tiempo extra va exento. No les causa ningún impuesto sus jornadas extraordinarias. Para el resto de trabajadores, y me refiero a aquellos que perciben más de un salario mínimo, está exento el 50% del tiempo extra, sin
que nos marca la ley del ICR, sin que esta exención pueda superar el monto de 448.10, que es el equivalente a 5 UMAS por semana. Si un trabajador por el salario que percibe es superior al salario mínimo, en cuanto a su tiempo extra, por ejemplo, ganará 1,000 pesos, aunque bien nos dice que el 50% va a ir exento, hablaríamos de que el 50% sean 500 pesos. Bueno, el tope para esta exención son 448, entonces se tendría que topar y por la diferencia, los 551.90 más o menos, se estaría pagando un impuesto. Otra percepción que va exenta es la previsión social, y esta hay una regla muy particular: se va a exentar en su mayoría la previsión social, o si el trabajador acumula tanto con sus ingresos ordinarios, que no son previsión social, sumándole las prestaciones que recibió de previsión social, y este total excediera un monto de 7 UMAS, que son como 228,000, bueno, ahí sí se va a topar la previsión social para que sea exenta solamente una UMA al año, y estaríamos hablando de que solo se le podrían exentar 32,693.40. Ahorita les estoy mencionando muy general, pues, estas exenciones. Como les comentaba, no pretendemos ser un taller ni un curso, pues, tal cual como cálculo de nómina, pero nada más para que refresquen los conceptos y puedan evaluar si lo están aplicando de manera correcta o no. Otra percepción que es parcialmente exenta es el aguinaldo, y aquí tenemos un tope al año de 30 UMAS, es decir, 2,688.60. ¿Qué quiere decir? Que si alguien percibe por aguinaldo 3,000 pesos, por ejemplo, bueno, pues por 2,688 no va a pagar impuesto. Por la diferencia, que podrían ser 311 pesos, estará pagando el impuesto, solamente por esa diferencia. Y les comento, pues, les recuerdo que el aguinaldo, pues, equivale a 15 días del salario del trabajador, por lo que los rangos van a ser variables dependiendo del sueldo de los trabajadores. Otra percepción que trae parte exenta es la prima vacacional y la PTU. Estos dos conceptos le dan una exención a los trabajadores de 15 UMAS al año, es decir, 1,344.30. Alguien que recibe por concepto de prima vacacional una cantidad superior, 1,500, por ejemplo, bueno, pues por 1,300 no va a pagar impuesto, pero por la diferencia sí, y lo mismo con la PTU. Tienen 15 UMAS exentas, los 1,344.30. Después tenemos los pagos por separación. Estos pagos por separación, como se los mencionaba hace unos momentos, son los pagos que se hacen a los trabajadores cuando se retiran de laborar dentro de la empresa, ya sea por una renuncia voluntaria o por un despido injustificado. Tienen derecho a una exención de 90 UMAS por cada año de servicio prestado. Esto equivale a 8,065.80. Entonces, aquellos trabajadores cuyas antigüedades pues ya son de varios años hacia atrás, tienen en esa misma medida una ventaja, porque por cada año les van a otorgar 8,065 pesos libres de impuesto por estos conceptos. Otra percepción que también trae una exención de ICR es la prima dominical, y pues esta consiste en exentar una UMA por cada domingo trabajado. Como les decía, la prima dominical era otorgarles un 25% sobre su salario a los trabajadores que asistían a laborar en domingo. Entonces, si este importe que se les otorga, este 25%, no excede el de la UMA, que son 86 pesos, 86.88,
bueno, pues por ese impuesto no, por esa cantidad no va a pagar impuesto el trabajador. Solamente si lo excediera, entonces por la diferencia sí se le cobra un impuesto. Por último, también tenemos la despensa en monedero electrónico, o el comúnmente denominado vale de despensa. Esta percepción, siempre y cuando se otorgue en un monedero electrónico, va a ir libre de impuesto. Entonces, hay que cuidar mucho las empresas que otorgan esta percepción de despensa, de hacerla por el medio correcto en beneficio del trabajador, para que no le causen impuesto, pues otorgársela a través de un monedero electrónico. Bien, ya vimos de manera muy general percepciones que causan o no causan impuesto, me refiero al ICR. Y ahora vamos a hablar de las percepciones que pagan o no pagan seguridad social. Para determinarlas, bueno, la misma ley, la ley del Seguro Social en su artículo 27 nos señala un listado de conceptos que nos dice no se integran en el salario de cotización. Y al no integrarlos, nos quiere decir que por estos conceptos no vamos a pagar seguro social. ¿Cuáles son estos conceptos? Pues el primero es la PTU, el segundo es el ahorro, con ciertas condiciones, el fondo de ahorro, que nos dice que siempre y cuando solo se retire una vez al año y ahorren en partes iguales tanto el trabajador como el patrón. La alimentación y habitación cuando se entreguen de manera onerosa. ¿Esto qué quiere decir? Hay empresas, como les comentaba, que le otorgan a sus trabajadores probablemente algún apoyo para su alimentación o para su habitación. Y siempre y cuando se le otorgue onerosa, es decir, a ver, trabajador, yo te voy a aportar X porcentaje o X cantidad para que tú pagues tu renta o tu habitación, pero a cambio, pues te voy a cobrar X cantidad. A eso se refiere ser onerosa. O por la alimentación, te otorgo prestación de alimentos, pero te voy a cobrar una cuota por cada alimento, por ejemplo. A eso se refiere parte onerosa. O sea, no debe de ser entregada de manera gratuita a los trabajadores para que no se integre en el salario de cotización. Otro concepto que tampoco se integra es el instrumento de trabajo u uniformes. Hay muchas empresas que las otorgan y esto para nada tiene que repercutir en las cuotas que se pagan al Seguro Social. Nuevamente encontramos aquí a la despensa, pero aquí nos la condiciona a que no se otorgue mayor a un 40% de UMA. La UMA, como les decía, está en 86.88, entonces un 40% pueden ser 35.84 pesos por día. Entonces, siempre y cuando se les otorgue esta prestación a los trabajadores de no más de 35.84 pesos por día, bueno, pues esto no lo vamos a integrar en el Seguro Social. Si se entregara una cantidad mayor, por la diferencia sí estaríamos obligados a estarla reportando al Seguro Social para efectos del pago de las cuotas. Otros conceptos que tampoco integran en el Seguro Social son los premios de puntualidad y la asistencia, aunque aquí sí nos marca un límite y nos dice que no podrán ser más del 10% del salario base de cotización. Por último, encontramos el tiempo extra dentro de los márgenes de la ley federal, es decir, las 9 horas. Aquellos trabajadores que exceden las 9 horas, ese excedente sí se va a tener que estar reportando al Seguro Social para integrarlo dentro de los cálculos de cuotas al Seguro Social. Pero, ¿qué es el salario base de cotización? Ya supimos qué conceptos lo integran o no lo integran, pero exactamente a qué nos estamos refiriendo. Bueno, el salario de base de cotización es el salario con el cual los patrones pagan las aportaciones del Seguro Social e Infonavit de cada uno de sus trabajadores, donde se integran todos los pagos que recibe el trabajador además de su salario. Esto que menciono aquí de lo que se integra por todos los pagos, bueno, ahí es donde tendríamos que saber discernir entre los que sí se integran y los que no, que son los que ya hemos mencionado.
Este salario también es la base para el pago de los subsidios por incapacidad o pensiones que hace el IMSS a los trabajadores. Entonces, si bien es el que me sirve a mí como patrón para determinar las cuotas que yo le debo al Seguro Social, este mismo salario es el que utiliza el Seguro Social cuando se trata de que ahora el IMSS le pague a los trabajadores, ya sea por una incapacidad o por una pensión. Aquí hay un ejemplo muy sencillo de cómo se integra un salario de base de cotización a efectos del Seguro Social. Y, por ejemplo, tenemos que un trabajador gana 250 pesos al día. La empresa donde trabaja, pues, otorga las prestaciones mínimas de ley, por lo que tendrá derecho a 15 días de aguinaldo. Y eso, si sacamos números, equivale a que por cada día que trabaja el trabajador se va a ganar 10.27 pesos de aguinaldo, aunque se le otorguen en diciembre. Es lo que van acumulando por cada día de asistencia o de labor. De igual manera, si estamos hablando que es su primer año, bueno, les decía yo que por el primer año los trabajadores tienen derecho a 6 días de vacaciones, más su 25% de prima vacacional. Entonces, por cada día que asiste el trabajador, se va a estar ganando 1 peso con 3 centavos por concepto de prima vacacional. Entonces, como hablábamos de que esta empresa solamente otorga las prestaciones mínimas de ley, estaríamos diciendo que este trabajador gana 250 por su salario, 10 pesos 27 de aguinaldo y 1 peso con 3 centavos de prima vacacional. Su salario real completo o su salario base de cotización para el IMSS va a ser de 261.30. Así es como se calculan los salarios para efectos del Seguro Social. Cada empresa, dependiendo de sus prestaciones que otorgan, si son mínimas o superiores a ley, pues tendrá sus propios factores para calcular el salario base de cotización. Este salario base de cotización se tiene que estar modificando y estas modificaciones son derivadas de 3 razones principalmente. La primera es por un aniversario del trabajador, es decir, un trabajador que inicia a laborar el 1 de enero, pues el siguiente año, cuando llegue el mismo 1 de enero, ya estará cumpliendo un año más de servicio. Y como sabemos que las vacaciones al menos van en función a los años de servicio de cada trabajador, pues eso ya nos mueve nuestro salario base de cotización. ¿Por qué? Porque va a tener derecho a una prima vacacional superior. Entonces, nos obliga a informarle al Seguro Social su nueva cuota de prima vacacional o de integrarla, y es por eso que mínimo cuando el trabajador cumple cada año dentro de la empresa, tenemos que hacer una modificación en el salario del IMSS, aunque el trabajador siga ganando, como lo vimos en nuestro ejemplo, los 250 pesos diarios. Otra razón para la cual tendríamos que modificar el salario ante el Seguro Social es cuando hagamos una nivelación de sueldo. Y aquí sería, por ejemplo, si veíamos nuestro ejemplo, si el trabajador en lugar de ganar 250, ahora va a empezar a ganar 300 pesos diarios, pues también hay que avisarle al Seguro Social de ese incremento que se le está haciendo al trabajador. Y por último, una razón muy importante para aplicar modificaciones de salario en el IMSS es cuando tenemos percepciones variables y nos obligan a reportárselas al Seguro Social de manera bimestral. En la siguiente lámina vamos a ver un ejemplo un poco más concreto sobre este último factor. ¿Qué es un salario variable ante el Seguro Social? Si retomáramos, por ejemplo, el caso que vimos para la integración de un salario variable, pero un salario base de cotización, donde les decía que el salario diario eran 250, más su aguinaldo diario de 10 pesos con 27 centavos, y su prima vacacional diaria de 1 peso con 3 centavos. Bueno, hasta ahí calculábamos que su salario
base de cotización del trabajador iban a ser 261.30. Pero ¿qué pasa si por su desempeño el trabajador tuvo derecho a ganarse un bono mensual? Y para nuestro ejemplo, estoy considerando que el trabajador se ganó 10,000 pesos como bono en un mes. Entonces, el artículo 30 de la Ley del Seguro Social nos marca un procedimiento que dice, tú súmame, tu patrón, suma todas las percepciones que se ganó el trabajador o que le pagaste a tu trabajador de manera variable, como el caso del bono, de un bimestre. Es decir, los bimestres para efectos del Seguro Social pues son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, diciembre. Si supusiéramos que este caso de un trabajador que se gana 10,000 pesos en el mes de abril, estaríamos hablando que corresponde al bimestre marzo-abril y ese bimestre trae 61 días, pues son 31 días de marzo y 30 días de abril. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este bono que se ganó en uno de esos meses se divide entre los días del bimestre, que en este caso son 61, y obtenemos una cuota variable para el Seguro Social. Entonces, si el trabajador ya traía un salario de cotización de 261, le vamos a sumar esta parte variable que se ganó de 163.93 y tenemos que ahora al Seguro Social le tenemos que reportar un salario de 425.23 para pagar las cuotas del bimestre siguiente. En el caso que les menciono, hablábamos de que el trabajador se ganó su bono en marzo-abril, por lo que para las cuotas de mayo y junio, que es el bimestre siguiente, le vamos a estar pagando al Seguro Social con un salario de 425.23. ¿Qué pasa si en mayo y junio el trabajador ya no recibió ninguna percepción variable? Bueno, tendremos que regresarle a su salario diario los 261.30 en el siguiente bimestre, que sería julio-agosto. Esto es de manera muy general, obviamente pues puede haber infinidad de variables en estos cálculos, dependiendo pues de todas las características que tiene cada empresa y de los conceptos que les pagan a sus trabajadores. Y bueno, ya para finalizar, solamente es hacer una recomendación y particularmente consiste en revisar dentro de nuestras empresas que las nóminas están calculadas correctamente. Con esto, pues, vamos a prevenir infinidad de dolores de cabeza. Por ejemplo, no vamos a tener conflictos con nuestros trabajadores, disminuiríamos la posibilidad de recibir una demanda, por ejemplo, o incluso podríamos evitar que la misma Secretaría del Trabajo y Previsión Social nos pusiera alguna multa. ¿Por qué? Porque es muy común y sobre todo ahora que es una reforma laboral, va a ser más frecuente que llegue la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a aplicarnos inspecciones dentro de nuestras empresas. Y hay algunas que van enfocadas precisamente a las condiciones de trabajo, donde la misma autoridad se cerciora de que los patrones estén pagando mínimo lo que establece la Ley Federal del Trabajo a cada uno de sus trabajadores. Entonces, conocer sobre todo y estarlo aplicando, pues nos va a ayudar a disminuir, como les comento, alguna posible sanción o alguna inconformidad de algún trabajador que pudiera derivar en una demanda. Por último, pues también es conveniente contar con personal capacitado y con herramientas tecnológicas que ayuden a las empresas a lograrlo. Y bueno, pues con esta recomendación yo cierro mi participación. Les agradezco a todos por haber asistido y le voy a ceder la palabra a mi compañero Alejandro. Gracias, Gema, por este tema súper importante. Y pues en estos momentos me gustaría abrir lo que es la sección de preguntas y respuestas. Hay algunas aquí preguntas muy interesantes. La primera, Gema,
que si nos puedes ayudar a responder, es ¿cuál sería la consecuencia de un cálculo erróneo en las percepciones? Supongamos que a lo mejor tú estás calculando una percepción que es exenta, y a lo mejor es grabada, o viceversa, que es grabada y tú la metes como exenta. ¿Cuál sería la repercusión? Ok, bueno, la misma ley del ICR nos establece las líneas o las reglas para identificar qué conceptos hay que cobrar impuestos y cuáles no. Pero también la misma ley nos señala que el patrón es el obligado a hacer el cálculo a los trabajadores. ¿Qué sucede si el patrón, por omisión o por algún error, hace un cálculo incorrecto? Pues al final quien le tendrá que dar cuentas al SAT va a ser el mismo patrón. Por eso es conveniente pues hacerle una retención correcta al trabajador para estarlo enterando al SAT y no tener consecuencias los patrones como responsables solidarios por esas retenciones de impuestos. Perfecto. Otra pregunta es, ¿qué pasa si no integras o integras de manera errónea un salario base de cotización? Bueno, aquí también todo recae en una sanción del mismo Instituto del Seguro Social, el cual normalmente cuando ellos detectan que un patrón pues no ha estado mandando modificaciones de salario al menos en un año, pues ya le da un indicio de que no estás reportando ni siquiera las modificaciones por aniversario, mucho menos por variables o por otro tipo de factor que te implique hacer una modificación. Entonces, el instituto cuando detecta estas situaciones, lo que hace primero es lanzarte una invitación y te dice, oye, te invito a que regularices tus integraciones de salarios. Si tú como empresa hicieras caso omiso, a lo que te vas a enfrentar es a una auditoría directa, donde va a venir el IMSS y te va a revisar trabajador por trabajador cuánto es lo que tendría que estar pagando de seguro social contra lo que tú estás pagando y te va a poner un pago de diferencias y de igual manera te va a imponer una sanción, una multa. Entonces, esa sería la consecuencia más grave, multas y sanciones directamente por parte del Seguro Social. Perfecto, Gemma. Y otra pregunta, ¿las comisiones que paga la empresa, son 100% exentas o tienen algún tope o son grabadas? Las comisiones, como lo veíamos, se clasifican dentro de las percepciones 100% grabadas. O sea, estas percepciones graban impuesto al 100% para ICR y también se tienen que integrar en el salario de cotización a manera de variables. Ok, perfecto. Última pregunta, Gemma. Quiero entender, eso ya es duda personal también, Gemma. Quiero entender entonces que un mal cálculo no solamente te puede llevar a alguna consecuencia en impuestos sobre la renta o en una consecuencia hablando en tema de IMSS, sino que también se involucra Infonavit, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a lo mejor alguna molestia por parte del trabajador en un tema de clima en la empresa, un clima laboral, que pueda haber algún tema que este trabajador diga, oye, me estás pagando mal, no te trabajo, cosas así. Entonces hay que prestar mucha atención a todas las consecuencias que pueden venir al momento de hacer un mal cálculo, ¿no? Sí, así es, porque desde el momento en que tú le estás pagando erróneamente a los trabajadores, como bien comentas, Alex, pues les estás dando elementos para que ellos, en primera, sientan que no, pero en ese sentido de pertenencia con la empresa, pueda bajar su nivel de productividad, pero a la vez se les están dando elementos o armas para que ellos acudan al Seguro Social, a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a interponer demandas o quejas donde van a caer también en una revisión directa al trabajador y entonces ya no te van a revisar solamente el caso de ese trabajador, sino que te van a hacer una auditoría completa. Perfecto. Gemma, pues agradecemos tu participación, como siempre muy profesional.
y aprovecho para invitarlos al siguiente webinar que también va a estar impartido por la licenciada Gema Rizón. El tema es ABC de la nómina, tercera parte, en donde nos vamos a enfocar a las deducciones. Es el día 27 de agosto del 2021 para que estén atentos a nuestras redes sociales. Y como lo hacemos todos los webinars, si ustedes requieren una asesoría, una atención personalizada, por favor, enviar, se los voy a poner aquí en el chat, enviar a nuestro WhatsApp empresarial y ponerse en contacto con nosotros para poderlos atender y que tengan una atención personalizada. Gema, pues muchas gracias por este tema. Los esperamos el siguiente jueves 27 para continuar con este tema súper importante. Gracias a todos. Que tengan un excelente día. Gracias. Adiós. Gracias.